Las oportunidades son para quien sabe aprovecharlas, y BBVA lo sabe. Las iniciales BBVA se han convertido en las últimas 3 décadas en una marca casi tan reconocida como McDonald's, Toyota o Apple. Y es que por lo menos en países como México, Argentina o Colombia, y en general en Sudamérica, la agresiva compra de entidades bancarias por parte del gigante financiero vasco ha dado lugar a que la reconozcamos y nos familiaricemos con ella. Es algo así como que el antiguo Banco del Pueblo ha pasado a llamarse BBVA Banco del Pueblo. Así que, aunque muchos no sabían muy bien qué quería decir BBVA, algunos porque no les interesaba y a otros porque les daba igual, nos acostumbramos a tener el característico blanco y azul de sus iniciales entre nosotros. Además, como al ciudadano de a pie no le inquieta el cambio de nombre de su banco siempre y cuando sus ahorros estén seguros y la cuenta nómina se cancele a tiempo, pues daba igual la insignia que portara el cajero en su uniforme. Pero, ¿te has preguntado de dónde es BBVA y cómo ha sido capaz de adquirir un conglomerado de bancos del pueblo? Hola querida audiencia, bienvenido una vez más. En esta ocasión abordaremos el tema de uno de los financieros más grandes de América, Europa y parte de Asia. Su nombre corto es Banco BBVA. De esta forma, para algunos, la presencia del BBVA en sus tierras es un signo de progreso financiero y económico. Para otros, sus dueños españoles volvieron a cambiarnos el oro por cuentas y espejitos. El Banco BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, tiene historia, y esta es larga y es interesante, y no está exenta de cuentos truculentos y sospechosos, pero nada extraordinario cuando hablamos de gigantes financieros, es decir, que si no todos los movimientos del Banco Español son limpios y castos, tampoco nada que nos pueda asombrar ni mucho menos tachar de ilegal o inmoral, o por lo menos no más que la costumbre. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas de nuevo contenido. Sin más que añadir, comencemos. La historia y tradición del hoy BBVA es tan arraigada con la historia propia de España, así que tenemos que remontarnos a 1856 específicamente a el 28 de enero, cuando la reina Isabel II firma la Ley de Bancos con la finalidad de fomentar la creación de bancos y entidades financieras que captaran el ahorro de los ciudadanos y prestarlo a la industria, fundamentalmente a la naciente industria ferroviaria española. Se dice que las oportunidades son para los audaces y el mundo es de quien sabe aprovecharlas, y eso precisamente pensaron quienes para la década de 1850 formaban la Junta de Comercio de Bilbao, y sobre todo su presidente Pablo de Espalza, quien convenció a sus compañeros para hacer una petición al gobierno civil de Vizcaya, con una súplica a la reina Isabel II, para construir en la Villa Vizcaína un banco. En la petición aparece tachado el nombre de Banco Vascongado y sustituido por Banco Bilbao. El Real Decreto de aprobación del Banco Bilbao aparece en el Diario de la Gaceta de Madrid el 28 de mayo de 1857, con un capital social de 8 millones de reales divididos en 4.000 acciones de 2.000 reales cada una. Desde sus inicios se caracterizó por acompañar y respaldar todo tipo de iniciativa en Vizcaya. Negocios familiares, talleres, navieras, ferrocarriles, puertos y minas de hierro, todos, absolutamente todos, contaban con el apoyo de la joven entidad financiera. En 1901 comienza su especialidad, las fusiones, ya que nacería el Banco Vizcaya y junto al Banco Bilbao, ambos se convierten en dos de las entidades de mayor crecimiento para la época, pues para 1935 el Banco Bilbao ya contaba con 67 sucursales y el Banco Vizcaya con 134 oficinas entre sucursales y agencias. La lógica empresarial prevaleció por varias décadas y en 1988 el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya se unieron, continuando con el encantador legado de las fusiones, y lo hicieron justo en el momento en que España entraba en la Unión Europea en 1986 y se necesitaban bancos sólidos para hacer frente al mercado global. De esta manera se crea la marca BBV. Para esta década aún le faltaba una letra al gigante bancario y esta la aportaría la banca pública. En 1991, debido a que bajo el mandato de Felipe González se crea en España el Holding Bancario Argentaria, que agrupa a todos los bancos públicos españoles con la finalidad de prepararse con modernos criterios gerenciales para la privatización, que finalmente ocurriría entre 1993 y 1998, luego de lo cual Argentaria se fusionaría con la BBV en lo que se considera la segunda mayor fusión bancaria en la historia española.
La palabra argentaria proviene del argentum, que significa plata, que en latín argentarius significa banquero. Y así, de esta forma tenemos el nombre completo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con sus famosas siglas que ahora conocemos como BBVA. Una vez que este holding de bancos se ha fusionado y como ya hemos comentado, la visión del BBVA es la de un banco comercial fuertemente interesado en expandir sus fronteras económicas fuera de España y fundamentalmente con un foco fuertemente apuntalado en Latinoamérica. Debido a que está presente en más de 32 países con más de 50 millones de clientes y más de 126.000 empleados, de los cuales solo el 24% trabaja en España, en Latinoamérica está presente en varios países, así que vamos a resaltar acá, en nuestras tierras, cuáles han sido sus adquisiciones más importantes. Pasado más de un siglo desde sus orígenes, desde 1995 comienza sus andanzas en tierras americanas con la adquisición de Banco Continental en Perú y Probursa en México. Los bancos Ganadero de Colombia y el Francés de Argentina les tocaría el turno a Banco Provincial de Venezuela y Argentino de, claro, Argentina. Ponce Bank de Puerto Rico, Excel de Brasil, BHIF y el Provida de Chile. 5 años más tarde, para el año 2000, BBVA anunció la fusión de su filial en México con Bancomer, la segunda entidad financiera mexicana más importante en este año, ya que con la fusión se crearía la primera entidad del país y una de las principales en Latinoamérica, que era superada solo por grandes bancos brasileños. Más adelante, BBVA incursiona en los Estados Unidos a través de la compra del Valley Bank, Laredo, Texas Regional y la más importante, Compass, aunque por temas financieros terminó vendiendo su filial en tierras gringas. Posteriormente pasaría a China, Reino Unido, Francia, Finlandia y Moscú, con un largo historial de fusiones tanto en esos lados como en otros países centro- y sudamericanos como Uruguay y Panamá. Una de las más sonadas y más reciente adquisición se da en el 2010 al hacerse del control completo del Turkey Garanti Bankası en Turquía, un banco muy importante en dicho país. Hablaremos un poco de sus dividendos, ya que cuando se habla de entidades bancarias en general, y mucho más si se trata de gigantes financieros como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es un trabajo difícil, por no decir imposible, conocer fehacientemente sus verdaderos estados fiscales, ya que por gajes del oficio, este tipo de corporaciones son especialistas en ocultar o al menos maquillar sus verdaderos ingresos, por temas frecuentemente ligados a impuestos, cotizaciones en bolsa e incluso temas de seguridad. El BBVA, por supuesto, cotiza en la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Valores de México y la Bolsa de Madrid. De esta manera forma parte del IBEX 35 y del Dow Jones Euro Stocks 50. De igual manera, el Dow Jones Sustainability Index DJSI otorga al BBVA para febrero del 2022 la máxima puntuación en la categoría de bancos a nivel global, pasando a ser junto al KB Financial Group el banco más sostenible del mundo. Tan solo al cierre del primer trimestre del 2022, el BBVA contaba con 281.537 millones de accionistas, que tenían 6.387 millones de títulos, cifras moderadamente impresionantes, ¿no lo crees? Para el cierre de marzo de 2022, los activos del banco eran tan solo de 732.850 millones de dólares, con beneficios netos de 1.714 millones de dólares. Otros números que hablaban de la salud financiera del BBVA es que para 2021, al recuperarse del periodo de pandemia por el COVID-19, obtuvo un beneficio atribuido de 5.000 millones de dólares, más del triple que en el 2020, cuando por el impacto de la pandemia las ganancias quedaron en 1.420 millones de dólares, incluso por encima del 2019, antes de la llegada del mortal virus, con una sola ratio de capital CET1 de 12.75%, muy por encima del requerimiento regulatorio. Dejémonos de tecnicismos, es decir, números bastante buenos. Pero las cosas no se quedan ahí. Si bien muchas de estas cifras no interesan al ciudadano promedio y quien es el que tiene su dinero depositado, sí son buenas noticias para los accionistas que poseen parte de estos títulos y para el mundo bursátil. Y esto es debido a que el extraordinario negocio del programa de recompra de acciones es uno de los mayores de Europa, con un rango de 3.800 millones de dólares, aumentando el beneficio de los dividendos en un 40 a 50%. El pago correspondiente al ejercicio 2021 fue de 33 céntimos de dólar por acción, es decir, más del 33%, siendo este el mayor dividendo por acción en efectivo de los últimos 10 años. En total, 5.900 millones de dólares, considerando la recompra de acciones y el dividendo. Impresionante, ¿no es así?
Pero no todo lo que brilla es oro. Dos casos pueden enturbiar el prestigio comercial del BBVA, uno algo antiguo y otro mucho más reciente. El primero de ellos se da durante la fusión del BBV con Argentaria, ya de por sí con bastantes sospechas, y fue lo que tuvo que ver cuando se descubrieron varias cuentas oscuras en un paraíso fiscal, un caso que se conoció como BBV Privanza. El otro caso más sonado fue cuando en 2019 el juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, imputó como persona jurídica al BBVA y a su expresidente Francisco González por el conocido caso Villarejo, relacionado con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. De esta forma nos damos cuenta que si bien la historia de BBVA es extraordinaria, es difícil librarse de escándalos. Y para los que no tenemos nuestro dinero metido en un BBVA, tenemos un familiar o conocido que lo tiene, y ciertamente tener los ahorros en un banco sólido siempre es una garantía, más allá de las suspicacias que siempre nos puede atraer el pensar que somos lo que menos importa en el mercado bursátil y que al momento de una tragedia financiera somos los primeros que vamos a perder, mucho antes que los grandes inversores de bolsa puedan sufrir algún descalabro. Es bueno saber que a pesar de sus tropiezos financieros, el BBVA ha recibido a nivel mundial múltiples reconocimientos por su destacada responsabilidad social, sus esfuerzos en sostenibilidad y sus patrocinios deportivos, muy conocidos por ejemplo los de la Liga BBVA MX en México y la Liga BBVA de España, que a más de uno gusta y ha beneficiado. Aún así, y después de haber contado esta historia de BBVA, no sé por qué recordamos a Facundo Cabral. A veces me pregunto quién es más ladrón, hermano, los que se roban un banco o aquellos que lo fundaron. En fin, sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Si te agradó el contenido de BBVA, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, activando las notificaciones para que no te pierdas de nuevo material. No me quiero despedir sin antes pedirte que dejes tu comentario. Tu opinión es la más importante. Arrivederci.